Saludos, este es el séptimo video, filtros activos de orden mayor, del curso INEL 4102 de análisis de circuitos 2, del profesor Luis O. Jiménez Rodríguez del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Vayamos a la segunda transparencia. Aquí en esta segunda transparencia hacemos una comparación entre los filtros reales y los filtros ideales. El filtro real que está en la gráfica superior de un filtro pasa-baja, que es lo que vamos a analizar en este video, tiene este comportamiento. Hay una transición suave alrededor de la frecuencia de corte omega C. Antes de esa frecuencia de corte me deja pasar, aunque me distorsiona un poco, la frecuencia de la banda de paso, y mayor que la frecuencia de corte comienza a atenuar, pero en una transición suave, las frecuencias que no quiero hacer, que no quiero que pasen, las que quiero rechazar en esa banda de rechazo de atenuación. Noten esa frecuencia, esa transición suave. Esa transición suave promueve, por ejemplo, que en el caso de un radio, las estaciones de radio cercanas en términos de frecuencia, alguna de su señal entre a mi radio también cuando no es de mi interés, distorsionándome la señal que quiero. Un filtro pasa-baja ideal, por el contrario, no tiene, la banda de paso deja pasar perfectamente toda la frecuencia sin distorsionarlas, y mayor que la frecuencia de corte, atenúa, corta totalmente esas frecuencias no deseadas. Si tuviéramos un filtro ideal, por ejemplo en un radio, las estaciones de radio no elegidas no interrumpen, no distorsionan, no interactúan con la frecuencia que a mí me interesa. Aquí la pregunta es, un filtro ideal no existe, es una construcción estrictamente matemática, pero la pregunta es, ¿podría yo aproximar un filtro ideal con todas las ventajas que tiene a partir de un filtro real o de múltiples filtros reales? Esa es la pregunta que nos hacemos en este video. La próxima transparencia, que es la número 3. Una manera de hacerlos es poner n filtros pasa-baja con las mismas características, la misma frecuencia de corte, la misma ganancia, n filtros en serie. Filtros reales como lo que hemos discutido, por ejemplo, en este caso, los filtros con op-amp, los filtros activos que discutimos, con la ganancia igual a 1, K igual a 1 en cada uno de ellos, con su frecuencia de corte específica. Los pongo en serie o en cascada, n de ellos, y vamos a ver que aproxima un filtro ideal. Importante, esto solamente lo puedo hacer con filtros activos, con op-amps, que es otra de las ventajas como vamos a discutir. Próxima transparencia, el número 4. Tengo otra vez n filtros pasa-baja con las mismas características cada uno de ellos, la misma frecuencia de corte, la misma ganancia, la ganancia igual a 1. Si la frecuencia de corte fuera igual a 1, entonces la función de transferencia sería n veces la función de transferencia individual de cada uno de ellos, donde la frecuencia de corte es igual a 1 y donde la K es igual a 1. Tendríamos entonces como función de transferencia h de s igual a menos 1 a la n dividido entre s más 1 elevado a la n por los n filtros. Nuevamente esto solamente lo podemos hacer con op-amps. Próxima transparencia. ¿Qué va pasando con ese filtro pasa-baja? Según n va aumentando, tenemos aquí una representación de los filtros pasa-baja. Si tuviera n igual a 1, sería un solo filtro. Tenemos una transición sumamente suave, sumamente lenta. Lentamente va llegando hacia 0 la magnitud cuando omega se va acercando a infinito. Cuando n es igual a 2, tengo dos filtros. Se acerca más rápidamente, la transición es más rápida. La transición desde Hmax hasta 0. N igual a 3, todavía más rápido. N igual a 4, su caída es más rápida. De tal manera que según va aumentando el orden de los filtros, más rápido cae de Hmax a 0 y más se va acercando a un filtro ideal. N igual a infinito, tendiendo hacia infinito, teniendo infinitos filtros, yo me iría aproximando precisamente a un filtro ideal cuya frecuencia de corte sería omega sub c.
Otra vez, aproximo un filtro ideal con infinitos filtros pasa baja, todos de la misma característica, frecuencia de corte omega c. Notemos que eso es imposible. Solamente a nivel matemático podemos tener n filtros, infinitos filtros, pero notemos que sí podemos aproximar. La buena noticia es que entre más filtros tengamos en serie o en cascada, más podemos aproximar un filtro ideal. Próxima transparencia, la número 6. Pero tenemos que hacer una pregunta. Si yo tengo n filtros, que sería el caso de un orden n filtros, cada filtro tiene una magnitud igual a 1 y cada uno de ellos tiene la frecuencia de corte omega cn. Perdón, cada uno de ellos tiene individualmente una frecuencia de corte omega c. En este caso hemos dicho que omega c igual a 1 para simplificar el cómputo. ¿Cuánto sería la frecuencia de corte de los n filtros? Si cada uno de ellos su frecuencia de corte fuera 1, sería todos ensamblados en serie, en cascada, los n. Tendría la frecuencia de corte total, que es omega sub cn, igual a 1. Eso es lo que queremos analizar. En este caso sacamos la magnitud. La magnitud de este filtro lo hacemos igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, porque Hmax es igual a 1. Por lo tanto, tendría que ser igual a Hmax entre raíz cuadrada de 2. Hmax es igual a 1. Lo elaboramos de esta manera, sacamos esa magnitud, recuerden que son n filtros, igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, donde tendremos en el denominador raíz cuadrada del componente imaginario al cuadrado más el componente real elevado al cuadrado, que es 1. Sacamos la enésima raíz a la izquierda y a la derecha, tenemos en la izquierda 1 sobre raíz cuadrada de WCN al cuadrado más 1. Igual a 1 dividido entre 2 elevado a este número. 1 dividido entre 2 por n. Tenemos ahí ese cómputo, esa función. Vayamos a la próxima transparencia, la séptima. Seguimos expandiendo ese cómputo para calcular cuánto es la frecuencia de corte total de los n filtros. Tenemos entonces que sacamos raíz, elevamos al cuadrado a la izquierda y a la derecha. Tenemos 1 sobre WCN elevado al cuadrado más 1 es igual a 1 dividido entre 2 elevado a la 1 sobre n. Sacamos el recíproco a izquierda y derecha. Tenemos entonces WCN elevado al cuadrado más 1 es igual a 2 elevado a la 1 sobre n. Restamos 1 a izquierda y a la derecha y sacamos raíz cuadrada y nos quedamos por fin por la frecuencia de corte total de los n filtros. Sería igual a raíz cuadrada de 2 elevado a la 1 sobre n menos 1. Vamos a ver qué pasa aquí. Próxima transparencia. Para el caso n igual a 1, tengo un solo filtro. Tendría 2 elevado a la 1 entre 1, que sería igual a 2. 2 menos 1, que sería 1. Raíz cuadrada de 1. Tendría que la frecuencia de corte total coincide con la frecuencia de corte de ese solo filtro, que hemos dicho que para asuntos de cálculo dejamos que la frecuencia de corte individual de cada uno para simplificar los cálculos sea igual a 1. Pero entonces veremos aquí que para un filtro igual a 1 ocurre así. Cuando tengo, por ejemplo, 4 filtros, como un ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se me queda la frecuencia de corte total igual a 1? Pues no. Veamos aquí. Frecuencia de corte de 4 filtros en serie en cascada sería igual a la raíz cuadrada de 2 elevado a un cuarto menos 1. Y eso me da 0.435 radianes por segundo. Un número menor que 1. De hecho, si tengo n infinitos filtros en serie, que n sería igual a infinito, tendría 2 elevado a la 1 sobre infinito, que sería lo mismo que 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. La frecuencia de corte total sería igual a 0. ¿Qué implica esto? Que entre más filtros tenga en serie, la frecuencia de corte total va a ser mucho más pequeña que la frecuencia de corte individual de cada uno de los filtros individuales. Nuevamente, cuando ponemos n filtros en serie, estamos dando por supuesto que la frecuencia de corte de cada uno de ellos individualmente es la misma, W sub n. WC.
Próxima transparencia, la novena. Analicemos el caso de n igual a 4, que nos dio la frecuencia de corte total 0.435 radianes por segundo en vez de 1. La frecuencia de corte individual de cada uno de esos 4 filtros era igual a 1. Según los ensamblé y puse los 4 en serie, me dio que la frecuencia de corte es 0.435 radianes por segundo. ¿Qué implica eso? Que según voy aumentando n, según n va tendiendo hacia infinito, va aumentando, la frecuencia de corte total se va achicando y va tendiendo hasta 0, hasta que en n igual a infinito me cae igual en 0 la frecuencia de corte total, aunque la individual sea igual a 1. Nos vamos alejando, aunque la caída es más rápida, que es lo que queremos, la frecuencia de corte total se va alejando de 1, del valor deseado. La pregunta es, ¿podemos hacer algo? Pues sí, lo que podemos hacer es la próxima gráfica, la número 10. Si lo que yo quiero es un valor, aquí en rojo, de la frecuencia de corte de los n filtros, quiero que se tenga un valor WCN, sub CN, como está aquí, para n filtros. Yo quiero ese valor. Lo que hago es que diseño cada filtro tenga la misma frecuencia de corte más grande que la frecuencia de corte total. Vamos a suponer que yo quisiera que la frecuencia de corte total fuera 1 radián por segundo, la total, pues la frecuencia de corte individual de cada uno de ellos tiene que ser mucho más grande. De tal manera que cuando lo ensamblo, como se va a reducir, caiga precisamente donde quiero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo diseñamos para tener cada filtro individual de una frecuencia de corte más alta? Que me caiga perfectamente en el valor que quiero de diseño cuando lo ensamblo todos, aprovechando que la caída es más rápida y nos aproximamos entonces a un filtro ideal. Eso es la materia del próximo video. Hasta aquí este video. Muchas gracias.